¿Alguna vez te has preguntado qué dijo realmente Jesús cuando pidió ser librado de su destino? Te contaré el juramento escondido que solo los ángeles guardianes escucharon esa noche. Mi voz no es terrenal, sino el eco del tiempo que presenció el drama más sublime y más humano de toda la existencia. Presta oído atento, alma que se fatiga en la jornada, porque vamos a descender a la noche de Getsemaní, no a la versión que se recita en las escuelas, sino a la verdad visceral que la Biblia apenas se atreve a bosquejar. Hablamos del día en que Jesús quiso rendirse. Y Dios le mostró su propósito. Este relato comienza cuando la sombra del olivar se hizo más densa que cualquier oscuridad conocida por el hombre, cuando aquel que había sanado a miles, resucitado a los muertos y caminado sobre las aguas, enfrentó a un enemigo que no era de carne ni de sangre, sino el peso absoluto del fracaso y la desesperación humana, el acúmulo de toda la iniquidad desde el principio de los tiempos. Te contaré cómo el Hijo del Hombre, aquel que era la expresión exacta del Padre, sintió un terror tan intenso que su propia naturaleza humana clamó por la huida. La escena se desarrolla después de la última cena, cuando el pan de la Pascua se había roto y la copa del nuevo pacto había sido compartida. Jesús no caminaba hacia el jardín con paso firme de conquistador, sino con la lentitud solemne de quien conoce el precio exacto de su sacrificio. El Monte de los Olivos, ese lugar de paz y oración habitual, se convirtió esa noche en el umbral de la muerte espiritual. El aire no estaba simplemente frío, estaba cargado con la electricidad silenciosa del conflicto cósmico inminente. Él había tomado solo a 3 de sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, y no para que le protegieran de los soldados, sino para que fueran testigos de la agonía que ningún hombre había enfrentado jamás. Les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esta frase, tan simple, encierra la profunda verdad de su humanidad. Jesús estaba experimentando la tristeza terminal, la acedia más oscura que arrastra al alma al abismo, una aflicción que venía, no del miedo a la crucifixión física, sino del terror inaudito a la separación espiritual con el Padre. Este es el primer hecho épico y desconocido que pocos se atreven a tratar. El alma de Jesús comenzó a cargar allí, bajo esos viejos olivos, el peso de la maldición silenciosa del pecado humano, la alienación total de Dios que causa la muerte espiritual, una carga que lo llevó al borde de la aniquilación. Para entender este momento, debemos recordar toda su vida en la tierra. Jesús, desde su nacimiento en el pesebre, había vivido una existencia de obediencia perfecta, sin fisuras. Cada milagro, cada sermón, cada paso que dio, fue una manifestación del favor de Dios sobre la humanidad, una vida dedicada a cumplir el juramento escondido que Dios había hecho a Adán tras el Edén, que vendría una semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque fuera herida en el talón. Él había sido el Cordero sin mancha, el único ser humano que merecía la vida eterna por sus propios méritos perfectos. Pero ahora, en el jardín, esa perfección iba a ser sacrificada en un intercambio aterrador. Él, que no conoció pecado, iba a ser hecho pecado. La angustia que lo sobrecogía no era la de un hombre temeroso a la muerte, era la angustia de la divinidad que se preparaba para experimentar el abandono de su propia esencia, la separación del Padre que había sido su único y absoluto consuelo desde la eternidad. Este conflicto interior es el momento más humano y más divino al mismo tiempo. Al apartarse de los 3, Jesús se adentró en la oscuridad del jardín y se postró sobre su rostro. Esta postura, totalmente humillante y de sumisión total, es el lenguaje de un alma que se rinde, no a su destino, sino a la voluntad de un poder superior que él amaba. Y en esa tierra fría, bajo los olivos que habían visto siglos de oraciones de profetas y justos, Jesús pronunció la oración que desgarra el velo entre el cielo y la tierra: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la cumbre de su conflicto interno. La copa no era la cruz de madera, era la copa de la ira de Dios contra el pecado, la copa que contenía la inmundicia y la condenación de cada mentira, cada asesinato, cada acto de maldad de todos los hombres pasados,
presentes y futuros. Su deseo de huir del sufrimiento, si es posible, era la voz pura de su humanidad, la carne que se revela ante la aniquilación inminente y que lucha contra lo irracional del dolor, un sentimiento que lo hace perfectamente identificable con cada uno de nosotros. Pero inmediatamente después, su obediencia al Padre se impone con una fuerza sobrenatural, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de sumisión fue una victoria 1000 veces más grande que la de resucitar a Lázaro, porque fue la victoria de la voluntad divina sobre la voluntad humana, una entrega total que restauró el orden del universo. La agonía fue tan intensa, tan insoportable por la carga espiritual que su cuerpo comenzó a ceder. La Biblia apenas lo revela, pero lo que ocurrió fue un fenómeno físico conocido como hematidrosis. Su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es un hecho épico y trascendental. El cuerpo físico de Jesús, el templo del Espíritu Santo, estaba rompiéndose ante la presión espiritual antes de que los flagelos romanos siquiera lo tocaran. Él estaba muriendo de tristeza y angustia bajo el peso de la maldición silenciosa, un precursor de la muerte que demostraba la realidad y el terror de lo que estaba a punto de absorber. Es aquí donde entendemos la enseñanza oculta. Incluso el Hijo de Dios, en su encarnación total, enfrentó el miedo, la duda y el cansancio espiritual. Él no era un superhéroe impasible, él era el Mesías que sentía la punzada real de la desesperación, la misma que atormenta a la humanidad. Este es el primer llamado a la verdad profunda. Si el Maestro sintió este peso, cuanto más debemos nosotros reconocer la validez de nuestro propio dolor y de nuestra propia tentación de rendirnos. Jesús se levantó de su primera oración, exhausto, pero con la voluntad divina intacta, y regresó al lugar donde había dejado a sus 3 confidentes. El contraste que encontró fue un golpe más doloroso que la propia agonía. Encontró a Pedro, Santiago y Juan durmiendo, vencidos por el cansancio de la carne y la debilidad del espíritu. Les dijo a Pedro con una tristeza que trascendía el reproche: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este fue un momento de profunda y dolorosa soledad para el Maestro. El Hijo de Dios, en el punto de inflexión más crítico de la historia humana, estaba solo. La incapacidad de sus elegidos para mantenerse despiertos por un breve lapso representaba el abandono total que él estaba a punto de experimentar, una prefiguración de cómo el hombre siempre falla cuando más se le necesita, y de cómo el Mesías debía recorrer solo el camino del sacrificio. Los discípulos, que minutos antes habían jurado morir por él, no pudieron siquiera mantenerse despiertos. Su sueño era la manifestación de la ceguera humana ante la magnitud épica de la batalla espiritual que se libraba a pocos metros de ellos. Pero esta narrativa épica y espiritual va más allá del simple reproche. Detrás de la debilidad de los discípulos se esconde una enseñanza crucial. Jesús necesitaba testigos de su agonía, no de su divinidad. Ellos debían ser los narradores, los que atestiguarían que la lucha en Getsemaní fue real, que la tentación de huir existió, y que la victoria fue ganada por la obediencia humana de un hombre perfecto, fortalecido por el Espíritu. Encontrarlos dormidos fue una prueba final para Jesús. Él no podía depender de la fortaleza humana, su fuerza debía venir exclusivamente de la fuente eterna. Y este es el momento crucial, alma que busca la verdad, donde debes hacer una pausa y reflexionar sobre la importancia de lo que estás presenciando. Si has sentido la punzada de esta verdad, si tu espíritu reconoce la magnitud de este conflicto, entonces es el momento de unirte a esta comunidad de revelación. Dale un me gusta a este vídeo ahora mismo, no solo como un apoyo, sino como un pacto de tu alma para seguir la verdad profunda que la Biblia no quiere que sepas a simple vista. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí desvelamos todos los misterios del nicho bíblico, desde el juramento escondido de los patriarcas hasta la profecía final,
y te prometemos que el contenido de las próximas páginas, donde revelamos la visita del ángel y la visión que el Padre le mostró a Jesús, cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento para siempre. Quédate hasta el final, porque tu dolor tiene un propósito que está a punto de ser revelado. Jesús regresó a la soledad, a su segunda oración, y la intensidad del conflicto creció. La repetición de su ruego, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no fue un signo de debilidad, sino una demostración épica de la tenacidad de la tentación. Satanás no solo estaba enviando el miedo físico, estaba enviando la duda más profunda a la mente de Jesús: ¿vale la pena el sufrimiento? ¿No hay otro camino para la redención? El enemigo usó el argumento de la justicia: tú eres perfecto, el Padre te ama. ¿Por qué debes cargar con la maldición silenciosa de millones de pecadores que no lo merecen? Detente, y el favor de Dios seguirá sobre ti. Tu vida ya es suficiente sacrificio. Este asalto fue más peligroso que cualquier legión de demonios, porque apelaba a la lógica humana y al instinto de supervivencia. Jesús luchaba contra su propio deseo legítimo de perfección y paz. Él, el autor de la vida, se enfrentaba a la tentación de anular su propia obra de sacrificio. Esta segunda oración fue un redoblar de la agonía, y la naturaleza de su sudor de sangre se intensificó. El sudor de sangre no era solo una manifestación física de estrés, sino un hecho épico y desconocido que revela un misterio teológico: la primera gota de su sangre redentora no cayó en la cruz, sino en Getsemaní. Esa sangre que empapó la tierra del olivar era el precio inicial de la sumisión, el costo de la voluntad humana doblegada ante la voluntad divina. Cada gota era un sí al Padre, una victoria ganada en el campo de batalla de la mente y el espíritu. Los olivos, que producían aceite para la unción y la luz, se convirtieron en testigos del aceite de la agonía que fluía del ungido, el Cristo mismo. La soledad era total. En esta hora crítica, la tierra y el cielo se hicieron silencios para dejar que el drama se desarrollara. La maldición silenciosa del pecado era el único sonido que envolvía a Jesús. Él regresó por segunda vez y encontró a los discípulos nuevamente durmiendo, ahora con un sueño más profundo, porque sus ojos estaban pesados. Él ya no los reprendió. La decepción se había transformado en resignación. Jesús entendió que el camino de la redención es solitario. Él debía beber la copa sin ayuda humana, sin consuelo terrenal, sin testigos despiertos, confiando únicamente en el juramento escondido que existía entre él y el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús se alejó por tercera vez, y este fue el acto final de su agonía, la rendición total de la voluntad humana a la divina. Él se postró y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con una desesperación más profunda y un entendimiento más claro de lo que la copa exigía: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En esta tercera repetición, la oración cambió de un ruego condicional, si es posible, a una declaración de sumisión absoluta. La respuesta del Padre a su súplica no fue una legión de ángeles para luchar, ni la remoción de la copa, sino algo mucho más íntimo y profundo: la visita de un ángel del cielo para fortalecerle. Este es un hecho épico y desconocido que la mayoría de las narraciones minimizan. El ángel no vino a quitar la agonía, sino a inyectar fortaleza divina en su humanidad debilitada por el sudor de sangre. El conflicto interior de Jesús había llegado a su punto de quiebre. El ángel, un mensajero del Padre, no le susurró consuelo, sino propósito. Le recordó el juramento escondido que había sido el motor de su encarnación, la promesa de redimir a su pueblo. Y aquí está el secreto teológico que debemos desvelar: ¿qué contenía la copa que aterraba tanto a Jesús? La copa no contenía clavos, ni espinas,
ni el vinagre amargo. La copa contenía la separación del Padre. Para Jesús, la esencia misma de su ser era su unidad con la divinidad. Experimentar el abandono, el momento en la cruz donde el Padre haría la vista gorda, mientras su Hijo cargaba la maldición silenciosa del mundo, era la verdadera muerte. Era la aniquilación de su consuelo eterno, el precio que debía pagar para que la humanidad nunca tuviera que experimentar esa separación. Esta es la verdad que desgarra el alma. El dolor de Getsemaní era el dolor de aquel que, por primera y única vez en la eternidad, se preparaba para ser hecho un extraño a su propio Padre. La lucha de Jesús en Getsemaní tiene una profunda conexión profética con el Antiguo Testamento. Piensa en Abraham en el monte Moría. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, el cordero de la ofrenda, el Padre intervino y proveyó un carnero. Ese evento, conocido como la queda o la atadura de Isaac, era la sombra perfecta de Getsemaní. En Moría, el Padre detuvo el sacrificio para preservar a Isaac, porque la provisión estaba en el carnero. En Getsemaní, el Padre no detuvo el sacrificio de su único Hijo. El favor de Dios no intervino con un sustituto animal, porque Jesús mismo era el sustituto final, el verdadero Cordero. Este hecho épico y trascendental demuestra que Getsemaní fue el verdadero monte Moría, donde la voluntad del Padre y el Hijo se unieron en el sacrificio final para toda la creación. La agonía de Jesús fue la respuesta final al clamor silencioso de la humanidad caída. El ángel, al fortalecer a Jesús, le mostró, en un destello de gloria celestial, las cadenas del juramento escondido que ataban a la cruz. Le recordó que esa agonía, ese deseo de rendirse, no era una debilidad, sino la prueba de que su sacrificio era real, humano y, por lo tanto, efectivo para redimir. El mensaje del ángel era claro: solo al beber la copa hasta el fondo, solo al experimentar la maldición silenciosa de la separación, se podía restaurar la relación entre el hombre y el Creador. Era el propósito detrás del dolor. El Padre no estaba castigando a su Hijo, sino permitiendo que su Hijo absorbiera el castigo de todos los demás. Por un breve momento, el ángel permitió que Jesús viera la faz de su Padre a través del velo de la iniquidad, y esa visión fue el ancla que mantuvo su voluntad firme. El conflicto de Jesús es nuestra esperanza. En su humanidad, Él no nos pidió hacer nada que Él no estuviera dispuesto a hacer o sentir. Él nos mostró que la fe no es la ausencia de miedo o de duda, la fe es la obediencia que se impone a ese miedo y a esa duda. Él experimentó el cansancio espiritual, el deseo de huir, la tristeza terminal, para que cuando nosotros sintamos esa misma desesperación en nuestra jornada, podamos mirar a Getsemaní y saber que nuestro Salvador nos comprende completamente. Él no es un Dios distante, Él es el Dios que sudó sangre. Una vez que el ángel hubo partido, dejando a Jesús con una nueva y sobrenatural infusión de fuerza, el Maestro se levantó por última vez. La agonía no había desaparecido por completo, pero la voluntad de rendirse había sido aplastada por el propósito. Y es aquí donde se revela el hecho más épico y desconocido de Getsemaní, el punto de inflexión que cambió su agonía en determinación. Dios le mostró su propósito. El Padre, en respuesta a la oración de sumisión, hágase tu voluntad, abrió una ventana profética en el espíritu de Jesús y le permitió ver más allá de la cruz. Jesús vio la visión del favor de Dios desatado sobre la creación. Él no solo vio la cruz y la tumba, vio la resurrección, el amanecer del tercer día, la victoria total sobre la muerte. Vio a María Magdalena en el jardín, el primer testigo de su triunfo. Vio el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el cumplimiento del juramento escondido de Joel. Vio el nacimiento de la Iglesia, esa esposa inmaculada comprada con su sangre. Más profundamente, vio el rostro de cada alma redimida por su sacrificio.
En esa visión relámpago, Él te vio a ti, al que escucha esta voz, al que lucha contra su propia maldición silenciosa de duda y desesperación. Él vio tu liberación, el gozo de tu perdón, el destino eterno asegurado para ti a través de su dolor. Esta visión profética fue el gozo puesto delante de él del que habla el profeta, la razón por la que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La agonía se transformó de un sufrimiento sin sentido a un sacrificio con un destino glorioso. Cada latigazo, cada espina, cada burla, se convirtió en un paso necesario hacia la consumación de ese propósito. Él entendió que al cargar con la maldición silenciosa en Getsemaní, estaba asegurando el favor de Dios sobre millones de sus hijos. El precio de su dolor era la libertad de la humanidad. El conflicto era real, pero el destino era ineludiblemente glorioso. El Padre no le dio una salida, le dio una razón para entrar. Este es un hecho épico y trascendental que la mayoría ignora. La victoria de la cruz no se ganó en el Gólgota, sino en Getsemaní, en la rendición de la voluntad. Si Jesús se hubiera rendido en el olivar, si hubiera dicho, no puedo beber esta copa, la redención se habría frustrado. La batalla más grande fue una batalla interna de la obediencia. Una vez que su voluntad humana se alineó perfectamente con la voluntad divina, el cuerpo y el espíritu estaban listos para soportar cualquier tormento, porque el propósito ya estaba asegurado. La debilidad se había transformado en un poder eterno, la rendición humana se había convertido en la absoluta soberanía divina. La enseñanza oculta de esta visión es que el propósito siempre sobrepasa el dolor. Cuando te sientas tentado a rendirte, cuando el miedo y la duda te asalten en tu propio jardín de la vida, debes recordar que tu dolor, cuando es entregado a la voluntad de Dios, siempre sirve a un propósito mayor que el consuelo momentáneo. Dios no te da una salida del sufrimiento, te da una visión de lo que tu obediencia logrará. La lucha de Jesús te legitima. Él se cansó, dudó y clamó. Por lo tanto, tu cansancio, tu duda y tu clamor no son pecados, son simplemente la condición de la carne que está siendo preparada para el cumplimiento de un propósito superior. La única diferencia entre la agonía de Jesús y la nuestra es que Él la llevó a la sumisión perfecta. Piensa en los profetas que sufrieron, Isaías, Miqueas, Jeremías. Todos ellos enfrentaron el abandono, la burla y el ostracismo. Pero ninguno bebió la copa de la ira. Jesús, al ver la consumación de su obra, se convirtió en el cumplimiento de todos los profetas, en el sacerdote y en el sacrificio final. El temor había sido reemplazado por una santa y terrible determinación. El Mesías se levantó de la tierra del olivar, ya no con la tristeza que lo llevaba a la muerte, sino con la autoridad de quien ha vencido al miedo, a la duda y a la tentación de la retirada. Él estaba listo. Jesús se levantó de su última oración transformado. El hombre que se había postrado, sudando sangre y clamando por liberación, ahora era el Rey determinado a avanzar hacia su trono de dolor. La victoria se había sellado en la tierra del olivar. El miedo había sido vencido por el propósito, la duda por la certeza profética, y la tentación de la rendición había cedido ante el peso del favor de Dios sobre la humanidad. Él se acercó a sus discípulos, todavía sumidos en el sueño de la carne. La batalla había terminado, y ellos la habían perdido por el sueño, pero Él la había ganado por la obediencia. Dormid ya, y descansad, les dijo con una voz que ya no tenía la tristeza de la agonía, sino la calma de la resolución. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La llegada de Judas fue el acto final de la traición humana,
el cumplimiento del último detalle del juramento escondido que Jesús había de soportar. El beso de Judas, ese símbolo de la hipocresía y la traición, fue el permiso tácito que Jesús le dio al enemigo. Él no huyó, se entregó voluntariamente, porque la voluntad de rendirse ya había sido vencida. Cuando los soldados y los siervos de los sumos sacerdotes llegaron con espadas y palos, se encontraron no con un hombre exhausto y asustado, sino con aquel cuya presencia era tan poderosa que con solo una palabra «Yo soy» los hizo retroceder y caer a tierra. Este es un hecho épico y trascendental, incluso después de la agonía. Su poder divino era tal que pudo haber aniquilado a sus captores, pero eligió no hacerlo. La sumisión de Getsemaní fue total, y el propósito detrás del dolor era mayor que cualquier demostración de poder instantáneo. El conflicto de Getsemaní es la piedra angular de la fe, pues nos enseña que el dolor, cuando es abrazado por la obediencia, se transforma en la fuente de la mayor bendición. La debilidad de Jesús se convirtió en la fuerza de la humanidad. Su miedo fue la validación de que Él era completamente humano, y su victoria sobre ese miedo es la prueba de que nosotros también podemos superar el nuestro a través de su Espíritu. Si Él no se hubiera enfrentado al deseo de huir, nuestro consuelo en el sufrimiento sería incompleto. Pero Él lo hizo, y por eso, Él nos comprende perfectamente. Hemos viajado a través de las sombras de Getsemaní, hemos desvelado la naturaleza de la copa y la visión de la gloria. Si esta narrativa épica y espiritual te ha tocado profundamente, si ha movido la tierra de tu corazón y te ha mostrado que tu propia lucha no es en vano, entonces es hora de unirte al propósito que fue revelado a Jesús. Demuéstrale al universo que la verdad importa y que esta visión es valiosa. Déjanos un gran me gusta en este vídeo ahora mismo. Haz un pacto con el Espíritu para compartir esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque nuestro compromiso es seguir desvelando los misterios más profundos, los hechos más épicos y las enseñanzas ocultas de toda la Biblia, transformando tu conocimiento en fe inquebrantable. Y ahora, queremos escucharte, deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿Cuál es el propósito que crees que Dios te ha mostrado en medio de tu propio jardín de agonía? ¿Qué miedo, qué duda, o qué maldición silenciosa has logrado vencer por la obediencia? Queremos leer y celebrar tu victoria. Recuerda siempre esta verdad que trasciende el tiempo y el dolor. Si Jesús sintió lo que tú sientes, también puedes superar lo que Él superó, porque Él te dio la victoria no en la cruz, sino en el poder inquebrantable de su «hágase tu voluntad».